Feliz y bendecida tarde. Nosotros somos estudiantes del primer año de Derecho, sección B. Estamos en esta exposición, estamos integrados por Jesús Briceño y Mariela Montilla. A continuación, les voy a hablar sobre el tema número 8, que corresponde a la identidad. El nombre civil es el apelativo oral que conforme al derecho corresponde a una persona. Esto quiere decir que es un nombre de pila. El nombre es importante puesto que esto se presenta cada día a nuestras vidas. Esto lo que representa al diferenciarnos nombres es una necesidad que viene desde el pasado, cuando los seres humanos sintieron la necesidad de comunicarse. De allí emplearon los nombres para distinguirse en base a esto. El apellido era colocado, depende al lugar o sitio que representara a la persona. Aún así, existen elementos accidentales como el señor, junior, entre otros. Los elementos con finalidad artística son aquellos sobrenombres o seudónimos que recibe la persona. El nombre de pila se hace presente a la hora de la redacción, la presentación de la partida de nacimiento. Ahora, la determinación del apellido se constituye con el primer apellido del padre y madre, exactamente en ese orden. El cambio de nombre de pila solo puede ocurrir en caso de la adopción, según el artículo 431 de la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Existen dos tipos de cambio de apellido por vía principal. Explicaré el permitido. Por consecuencia sucede en el caso de un suceso. Existen varios supuestos. En el caso de adopción, el reconocimiento voluntario, el desconocimiento por parte del marido o padre del hijo concebido, entre otros. El nombre civil tiene ciertas características, las cuales podría ser el orden público, ya que este no puede ser rebajado. Por ejemplo, en la Carta Magna se establece que toda persona tiene derecho a un nombre. Y la otra característica que nos indica es el derecho sobre el nombre, el derecho, ya que es el derecho a la personalidad nos dice que cada persona tiene nombre que le brinda exclusividad. La acción de reclamación de nombre es aquella por la que el demandante afirma que es un nombre que indica que permite el uso indebido del mismo. La acción de impugnación del hombre es cuando el individuo prohíbe el uso del nombre, en este caso el robo de la identidad. El seudónimo es el conjunto de palabras que adquiere una persona para presentarse en ciertas ocasiones. Sustituyendo al nombre civil, el seudónimo oculta el nombre pero no la identidad. Esto se puede adquirir por voluntad propia. El sobrenombre es un agregado que se puede, como su nombre lo indica, agregar al nombre. Puede usarse para identificarse en otra persona. La identificación es la prueba de identificar. Esto se puede hacer por medio del acta de nacimiento, la cédula, el pasaporte, las huellas dactilares, en el registro apelativo oral, conforme el derecho corresponde a una persona. Esto quiere decir que es un nombre de pila. El nombre es importante, puesto que este se presenta cada día en nuestras vidas. Es lo que nos representa. El diferenciar los nombres es una necesidad que viene desde el pasado. Cuando los seres humanos sintieron la necesidad de comunicarse y de allí emplearon los nombres para distinguirse. En base a esto, el apellido era colocado, depende del lugar o sitio donde representara a la persona. Aún así, existen elementos accidentales como lo es el señor, junior, entre otros. Los elementos con finalidad artística son aquellos sobrenombres o seudónimos que recibe la persona. El nombre de pila se hace presente a la hora de la redacción o presentación de la partida de nacimiento. Ahora, la determinación del apellido se constituye con el primer nombre del padre y el de la madre, exactamente en ese orden. El cambio del nombre de pila se puede ocurrir en el caso de la adopción, según el artículo 431 de la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Existen dos tipos de cambio de apellido, por vía principal, la cual explicaré,
que no está permitido y por consecuencia esto sucede en un suceso. Existen varios supuestos en el caso de adopción, en el reconocimiento voluntario, el desconocimiento por parte del marido, del padre del hijo concebido en otro. El nombre civil tiene cierta característica, la cual podrían ser el orden público, ya que esta no puede ser rebajado. Por ejemplo, en la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a un nombre, y en la otra característica nos dice que el derecho sobre el nombre es un derecho que con extrapatrimonial inherente a la persona y absoluto. El derecho a la persona nos dice que la persona tiene el nombre que le brinda la exclusividad. La acción de reclamación de nombre es aquella la que el demandante afirma que es un nombre e indica que nos permite individuo del mismo. La acción impugnación del nombre es cuando el individuo prohíbe el uso del nombre, en este caso el robo de la identidad. El seudónimo es el conjunto de la palabra que adquiere una persona para presentarse en ciertas ocasiones. Sustituyendo el nombre civil, el seudónimo oculta el nombre, pero no la identidad. Esto se puede adquirir por voluntad propia. El sobrenombre es un agregado que se puede agregar, como su nombre lo indica, puede usarse para identificar la persona de otra. La identificación es la prueba de identificar una persona. Esto se puede hacer por medio de la partida de nacimiento, cédula, pasaporte e incluso las huellas dactilares. El tema 10, el Estado Civil. El Estado Civil es una de las más antiguas categorías de la ciencia jurídica, en la que se pone en relieve la dificultad de su enunciado y la delimitación técnica. El Estado Civil conjuntamente con el nombre de la sede jurídica, como lo mencioné anteriormente. En esta sede presenta la sede jurídica, como lo mencioné anteriormente, y el que la sede se presenta como un atributo mayor de la afectación de relacionarse con las cualidades relevantes a nivel jurídico. El ordenamiento jurídico admite varias en distintos ámbitos. Una de las características fundamentales de civil es el apellido, indicativo únicamente del Estado. En el término 9 se mencionó sobre el nombre, que es el atributo que permite identificar a la persona. Y en la sede jurídica, ahora bien, los antecedentes del Estado civil proceden del derecho romano. Existían tres estados: status libertatis, que es el estado que significa la libertad, está conformado por los libres y los esclavos. Status civitatis, esto quiere decir que es el estado de ciudadanía y está conformado por los ciudadanos o extranjeros. Status familiu, que es el estado de familia y que está conformado por su nombre, lo indica, jefe de familia. Para definir el estado civil hay tres conceptos amplísimos: son las cualidades o condiciones de las personas que la ley toma la atribución para atribuirle el efecto jurídico. Se puede decir que la posición o relación que tiene el individuo frente a la sociedad, en la cual cuando se habla de la sociedad es porque existe un marco jurídico, hay un Estado de Derecho y este conlleva a lo que retribuye a la persona, y esto conlleva a un efecto jurídico. Concepto amplio del Estado civil: comprenden tres estados. El estado político es un conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes que se refiere a la posición del individuo frente a una comunidad política. Ejemplo: nacionalidad. La nacionalidad es el estado civil. Todos somos venezolanos. Algunas personas que estén en el territorio de Venezuela, así sea como en el país, así sean extranjeros, la nacionalidad podemos definir como el vínculo que pertenece al individuo, al Estado. Cuando se habla del Estado, va vinculado a la nación. La ciudadanía es el vínculo que busca unir un individuo a la organización estatal y la actitud para ejercer el derecho político. Esto reconoce a la nacionalidad. Y la regionalidad es un vínculo de pertenencia a la región, importante a los estados federales. Es importante a los efectos electorales, y esto es importante a la nacionalidad. El estado familiar es el conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes a la posición de un individuo frente a una familia determinada. Ejemplo: matrimonio, soltero, casado, divorciado, viudo.
parentesco por consanguinidad, que es el vínculo de la sangre, y por afinidad, que es el vínculo que une un cónyuge con los parientes consanguíneos de otro cónyuge. Esto lo establece el artículo 40 del Código Civil venezolano, el cual señala que la afinidad es el vínculo del cónyuge y los parientes consanguíneos de la misma línea. El mismo grado de los cónyuges, característica del estado civil. No hay persona que no tenga estado civil. Necesariamente todos tenemos un estado civil. Por ejemplo, todos tenemos nacionalidad, nombre, apellido, edad, cédula, sexo en sí mismo. El derecho subjetivo, porque nuestra posición frente a un estado civil determinado va a generar derecho y va a ser frente a un tercero, es el único en sí mismo hecho derivarse a uno del estado. En este caso, así somos solteros, no somos al mismo tiempo casados, divorciados o viudos. Lo único es hecho, se puede derivarse a uno de los estados que tenga alguna alternativa. Si contraemos matrimonio, ya perdimos el estado civil soltero, es absoluto. Erga omnes, se impone frente al tercero, interesa el orden público. Es necesario, toda persona tiene un estado determinado, es imprescriptible, no se adquiere por usurpación y ni se pierde la prescripción estimativa. Consecuencia, influye la capacidad de obrar en la emancipación. Emancipado es el estado de aquella persona o adolescente que haya contraído válidamente matrimonio civil, válido. Influye en la atribución del derecho, los deberes del derecho de los adolescentes, ejemplo, el estado del padre con respecto a la patria potestad. Esto genera la responsabilidad de la crianza, por ende, la obligación de la manutención y derechos sucesorales, entre otros. Tema 11, la posesión de estado. La apariencia de ser titular o de tener un estado civil determinado consiste en gozar una de las ventajas inherentes a dicho estado, así como en soportar los deberes que lo deriven. Existe la posesión de estado en tal sentido cuando alguien disfruta de un estado de familia con dependencia sobre el mismo, del mismo estado. Allí se puede concretar que la posesión de estado significa reconocer el estado civil a quien da forma habitual, notoria y pública, lo viene detectando, presumiéndose así la realidad consecuencia de la apariencia. La posesión de estado existe cuando un medio probatorio para demostrar del estado civil determinado. Ejemplo, cuando una persona, su estado civil es casado y de la misma manera de probarlo a través de una copia certificada o simple del acta. El registro civil, por ejemplo, si se llega a quemar y se queman todos los libros donde está sentado dicha acta de matrimonio, el legislador crea esta figura jurídica llamada la posesión de estado. Según la naturaleza jurídica, la posesión de estado existe de carácter supletorio o subsidiario en relación con el estado civil. La familia, la prueba principal o por excelencia en la correspondiente partida o acta del estado civil, de la delegación donde fue. La intervención jurisdiccional es el tribunal. Esto es a la hora de la partición judicial. Ejemplo, se perdieron todos los registros, yo quiero demostrar si soy hijo de Enrique. Yo activaría el órgano judicial, la posesión de estado. Según Francisco Hong, es un medio de prueba de cierto estado civil. Está integrado por demostrar por lo interesado el estado civil que se trata, para llegar a la conclusión de que goza la posesión de dicho estado. Francisco Hong quiere decir que es un medio probatorio de cierto estado civil. Los estados civiles traen como consecuencia jurídica el del cónyuge y el del hijo, patrimonialmente de acuerdo al derecho que acarrea a los niños. Esto deben ser demostrados por el órgano judicial, es decir, los tribunales, quien lo demuestre, los interesados. Si yo alego que yo soy hijo de Enrique y que soy esposo de María, yo debería demostrar que yo tengo esa procesión de estado. La importancia que está constituida por el conjunto de hechos que acreditan la vinculación de dos o más personas en relación a la posesión de la misma, con respecto al parentesco, de allí la especial relevancia jurídica en todos aquellos casos los cuales no existen la prueba directa del estado, que se trate, por ejemplo, el hijo, el cónyuge
Otro ejemplo son yo los hechos que demuestro a través de los elementos de la posesión de Estado, en la cual puedo dar esos resultados por medio de ese parentesco. Este procedimiento se va a demostrar a través de los tribunales, de los tribunal competentes, siempre y cuando haya una prueba directa del Estado, es decir, sería la partida de nacimiento o si soy el esposo del cónyuge, en este caso el acta de matrimonio. Siempre y cuando, si no existe el acta de matrimonio, se recupere a la posesión de Estado. Tipos de posesión de Estado. Posesión de Estado de hijos. Elementos de la posesión de Estado de hijos. De hijos. Que la persona que alega la posesión de Estado haya usado el apellido de quien pretende tener un padre o una madre. Nomen. Que el padre o la madre o ambos le hayan dispensado a quien alega la posesión de Estado el trato del hijo y a su vez el tratado como padre o madre. Tractatus. Pero la posesión de Estado haya sido reconocido como hijo, tales como las personas de familia, de la sociedad, fama. Función que desempeña la posesión de Estado. Prueba de titularidad de los estados civiles. Los estados de posición propiedades mayores de los estados del cónyuge y del hijo. Función que desempeña la posesión de Estado del cónyuge. Convalida las irregularidades que puedan existir en una partida de matrimonio. Artículo 114 del Código Civil. Declaración de la existencia de matrimonio. Artículo 115 del Código Civil. Rectificación de la partida de matrimonio por vía judicial, según la Ley Orgánica de Registro Civil. Acciones del Estado. Se llaman acciones de Estado a las acciones que tienen por objeto obtener un pronunciamiento de Estado civil de una persona que pueda ser el propio actor o un tercero. Clasificación de Estado, constitutiva de Estado, pronunciamiento que hagan hacer o desaparecer el Estado desde la fecha de la sentencia. Pronunciamiento judicial que reconozca un Estado persistente o que niegue la existencia de un Estado. Acción constitutiva. Tienden a crear un nuevo Estado, por ejemplo, el divorcio, supresiva, extinguir el Estado, ejemplo, la acción de nulidad de un matrimonio, pretende extinguir el Estado casado. Acción declarativa de reclamación de Estado que pretende que reconozca su Estado persistente. Ejemplo, la acción de reconocimiento por el cual el demandante pretende que se declare que es hijo de una persona determinada. Impugnación, denegación o contestación de Estado. El demandante pretende que se niegue la existencia de un Estado. Ejemplo, la acción de desconocimiento de la paternidad, donde el juez dictamine la acción determinada. Gracias. Dando continuidad con los temas 12, 13 y 14, quiero hablarles del registro civil. Según el doctrinario José Luis Aguilar Gorrondón, el registro civil tiene por finalidad servir de fuente de información sobre el estado de las personas y suministrar medios probatorios de fácil obtención y señalada eficacia para demostrar el estado de las mismas. En este sentido, nuestra legislación en el artículo número 5 de la Ley Orgánica de Registro Civil indica: el registro civil es un servicio público esencial y su actividad será de carácter regular, continuo, ininterrumpido y orientado al servicio de las personas. Es obligatoria la inscripción de los actos y hechos declarativos, constitutivos o modificatorios del Estado civil y la prestación del servicio es gratuita. En cuanto a los antecedentes, se remonta a la antigua Roma. En Roma, Servio Tulio realizó censos romanos y registros domésticos. También a partir del siglo XIV y durante todo el siglo XV aparecen los registros de párrocos respecto a 3 eventos: nacimiento, matrimonio y defunción, en función de 3 hechos: bautismo, matrimonios y exequias católicas. Desde la época de la colonia, la Iglesia Católica estuvo siempre vinculada a la corona española y a la política de los intereses de España sobre las tierras nuevas conocidas o las nuevas Indias. En Francia, país de donde se deriva nuestro modelo de registro del ius civilis,
Los pastores protestantes acostumbraban llevar registros análogos para sus fieles, pero los mismos nunca fueron considerados de la misma forma como herramienta probatoria. No tenía la misma validez que la Iglesia Católica. Sin embargo, Luis VII devolvió a los protestantes la libertad de culto y ordenó que los funcionarios reales llevaran los registros de sus nacimientos, tomando así las funciones que antes llevaba la Iglesia Católica en la localidad. En Francia, el Código Napoleónico recogió ese registro y lo trasladó a las alcaldías. En el año de 1873 se produce la secularización del registro civil en Venezuela, gracias a la gestión del presidente Antonio Guzmán Blanco. Los registros fueron asumidos por el Estado y empleados los registros desde antes de 1873 solo como por pruebas válidas supletorias. En la Constitución de 1999 se le concedió al Poder Electoral un papel fundamental en sus artículos 292 y 293, ordinal 7. En cuanto a las condiciones para tener un buen sistema de registro civil, debe ser completo, es decir, todos los actos y hechos deben estar registrados, centralizado toda la información en una misma oficina. Público, toda persona tiene que tener acceso a registro. La Constitución de 1999 creó el Poder Electoral y en su seno insertó la competencia para llevar registros civiles, es decir, status civitatis y electoral. En cuanto a la capacidad, vamos a hablar un poco de la capacidad. La capacidad de obrar y en especial la negocial no debe reconocerse sino a las personas que tengan cierto grado de desarrollo psíquico y de experiencia vital. El derecho continental romano o francés, de donde se deriva nuestra legislación, tradicionalmente dividió a las personas en dos grandes grupos, mayores y menores, según la edad. Según este criterio se determina la edad de 18 años para nuestra legislación local, es decir, civilmente hábiles, lo que conocemos como civilmente hábiles. En general, los mayores de edad tienen capacidad de negociar plena, general y uniforme. Entre tanto, los menores de edad tienen una incapacidad negocial plena, general y uniforme, a menos que intervengan las excepciones de la norma mediante la emancipación y la habilitación para ejercer el comercio. Algunos principios indican lo siguiente: la capacidad de obrar presupone la capacidad de goce. Sin embargo, la capacidad de goce no presupone la capacidad de obrar. Es decir, la persona es titular del derecho, pero sin capacidad de obrar. Puede disfrutarlo, puede tener el goce, pero un menor no tiene capacidad para vender una propiedad. La capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. En materia delictual, son incapaces personas privadas intelectualmente del discernimiento. En cuanto a la clasificación, de goce legal o jurídica es la aptitud para ser titular del derecho, de obrar, producir plenos efectos jurídicos mediante actos de la propia voluntad. En cuanto a la minoridad, hablemos un poco de minoridad. Es considerado un estado de incapacidad de obrar en razón de la edad, salvo que la ley conceda algunos supuestos específicos. El ser humano que no ha alcanzado la mayoría de edad en Venezuela, que es 18 años, y en cuanto al marco legal, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente indica que la pubertad dura hasta los 18 años, es un periodo en el cual hay una maduración y hay un contenido en su crecimiento y desarrollo que el derecho reconoce. La mayoridad en Roma era a partir de los 25 años de edad. La minoridad da lugar a diferentes regímenes de protección. Régimen que representa protección, patria potestad, tutela y colocación. La incapacidad de obrar de menores propios de la minoridad y el sometimiento a la potestad de una tercera persona. Existe una incapacidad plena en los menores, pero existen excepciones. Según el Código Civil, el artículo 222. Las personas que no sean mayores de edad pueden ejercer la patria potestad sobre sus hijos, aun cuando no tienen el poder de representarlos en los actos civiles. Esta edad mínima para casarse es de 16 años de edad. Y la LOMNA también concede excepciones, ciertamente para dar capacidad de negociar. Que tenga muy buen día y que Dios me los bendiga.